Bueno, bienvenido Manuel Alonso. Bueno, un gusto, gracias. ¿Cómo estás, Che? Bien, sorprendido y feliz de estar acá. Increíble. Siempre estoy del otro lado. Yo, ¿nos mirás? Viéndolo, sí, claro. Bueno, les cuento a quienes nos están mirando. Manuel Alonso es secretario gremial del Sindicato de Informática, Asociación Gremial de Computación. Nosotros este año tuvimos varias charlas tratando de pensar la digitalidad. Estuvo acá Flavia Costa hablando de su libro Tecnoceno, estuvo Agustín Valle hablando de su libro Jamás tan cerca. Hablamos con Tomás García, que es especialista en inteligencia artificial. Quizás me estoy olvidando de alguna, pido disculpas, pero teníamos ganas de pensar y de conversar con vos sobre cómo están pensando la digitalidad desde el mundo del trabajo y más puntualmente desde el sindicalismo. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿quiénes integran el sector informático? Muy buena pregunta, Pedro. El sector informático es el sector que desarrolla la tecnología, es decir, el software, el hardware y los servicios informáticos. Ese es el área de representación de nuestro sindicato, los trabajadores que se desempeñan en ese sector, en esa industria, ¿no? También hay trabajadores de informática en el Estado, en los bancos, en este mismo sector, digamos, pero nosotros representamos a ese sector que desarrolla tecnología, que viene creciendo los últimos 20, 25 años en la Argentina, en el mundo también, y que bueno, hoy ya emplea en la Argentina a casi 160.000 trabajadores que somos, como digo, valga la redundancia, trabajadores, y por eso nos organizamos sindicalmente, y por eso necesitamos también los derechos colectivos de los trabajadores. Es un poco más difícil de agrupar a gente que trabaja muy en la digitalidad, en la nube, digamos. Siempre se habla de que eso, muchas veces las facilidades que trae trabajar de cada uno desde su lado, por más que haya informáticos que vayan a oficinas, pero digo, Sí. que además de esas facilidades vienen con una dificultad de agruparse y de organizarse, ¿no? Es un desafío. Creo que hoy el movimiento obrero tiene el desafío de interpelar, de llegarle al trabajador, de generar organización, de superar la individualidad que muchas veces nos genera justamente la tecnología. Y en nuestro sector, nosotros sostenemos que los informáticos somos también sujetos de comunidad. De hecho, nos organizamos digitalmente, pero a través de foros, digamos, históricamente hemos construido el conocimiento a través de compartiéndolo en Internet, y por eso el auge de Internet es lo que hace que también crezca esta industria. Che, Manu, el influencer, por ejemplo, ¿es un trabajador informático? El influencer yo diría que es más depende qué, pero no es un trabajador de informático, porque no desarrolla tecnología, no desarrolla ni software, ni hardware, ni servicios. Ok, o sea, el streamer tampoco, digamos, en este caso. El streamer tampoco, entiendo que acá los trabajadores están encuadrados en otro gremio, así que sí, son roles, sectores, actividades, decimos distintas. Sin embargo, hay un problema que nosotros tratamos de pensar acá, que es todos los días le hacemos publicidad a YouTube gratis, ¿no? Todos los días estamos convocando a gente para que venga a YouTube. Sí. YouTube a nosotros nos paga, pero muy poquito. Pero más allá de eso, si nosotros un día tenemos un reclamo para hacer, justo nosotros tenemos un buen vínculo, YouTube tiene una oficina en la Argentina, ellos trabajan bárbaro, la verdad que nos recontracompañan, pero de repente no hay estrictamente una patronal. YouTube no es una patronal. No, mismo yendo a otro ejemplo, quizás alguien que tiene un emprendimiento en Instagram y tiene 200.000 seguidores y un día a Instagram se le canta cerrarle la cuenta, esa persona, que es más una persona individual, no tiene a quién hacerle un reclamo y trabajó para Instagram, digamos. ¿Cómo piensan estos temas, Che? Bueno, eso podríamos enmarcarlo en lo que es la economía de plataformas, ¿no es cierto? Que hoy de hecho se está discutiendo en el mundo. Nosotros estuvimos hace poco en la OIT, porque fue uno de los temas de debate de la OIT, de cómo la OIT, para quien no sepa, es como el Ministerio de Trabajo del mundo, ¿no? En donde se encuentran sectores sindicales, sectores empleadores y gobiernos. Y en el diálogo tripartito se busca normar y generar una gobernanza internacional. Y este año, desde el año pasado y el año que viene va a continuar, cómo se regula, controla, limita a las plataformas, porque más allá de que no sean de la actividad informática, nosotros participamos ahí de manera solidaria porque todo esto está normado, gestionado por algoritmos. Claro. Y muchas veces el trabajador de YouTube, el trabajador de Instagram o el trabajador de Rappi, de Uber, por ejemplo, no sabe cómo funciona ese algoritmo, es lo que decimos una caja negra. Pero no son parte del sector, ¿o sí? No son parte del sector, nosotros colaboramos solidariamente con esos sectores para, de alguna manera, ayudar a entender cómo funciona y ayudar a ver
tenemos una propuesta técnica para ayudar a verificar, hacer una verificación del algoritmo. ¿Qué se busca en general? Que esos algoritmos no violen derechos laborales, ¿sí? De acuerdo a las leyes laborales de cada país, ¿no es cierto? Pero las empresas se escudan y dicen, no, el algoritmo es mío, no te puedo mostrar nada, propiedad intelectual. Lo que nosotros estamos proponiendo es un mecanismo para analizar los datos que entran, los datos que salen, en resumen, y poder de alguna manera asistir a ese trabajador para ver que no se violen sus datos personales, para que no haya un abuso, ¿no? Pasa a veces, ¿no? Que el trabajador de Rappi lo sabe bien, de Rappi, Pedido Ya, todas estas plataformas, ¿no? Las apps. Son todas más o menos iguales. Sabe que a veces hay discriminación positiva o negativa y muchas veces esos criterios no están claros. Y bueno, ¿Cómo manejan la relación con el avance y el desarrollo tecnológico que, por un lado, imagino, les da un montón de herramientas, les facilita el laburo, y también está el riesgo de que se los haga perder, ¿o no? sí, el riesgo siempre está y siempre, digamos, los sectores del capital buscan maximizar Sí, su claro. renta. Pero Y digo, la discusión está, bueno, ¿cómo hacemos los trabajadores para lograr lo que nos corresponde? ¿no es claro, cierto? yo tengo amigos que laburan en programación, por ejemplo. Ujú. Todos usan IA, a Sí. todos la IA los ayuda un montón, Ujú. pero de repente muchos empiezan a ver que su laburo empieza a valer menos o los empiezan a llamar menos porque ya directamente hay IAs que los están reemplazando. Entonces es una relación complicada, ¿o no? Sí, sí, Marco. Eso es. El tema IA es, podríamos decir, noticia en desarrollo, pero está. Hoy en día hay sectores que están más expuestos, otros un poco menos. El sector nuestro de desarrollo de software en particular es uno de los que está altamente expuesto a la IA. No es para entrar en pánico, pero sí es para justamente organizarse, prepararse y hacer valer esa. Porque también un programador, por ejemplo, con IA es vamos a decir, un super programador, ¿no es cierto? Produce mucho más. Sí. Quiere decir que esa empresa a ese trabajador lo hace vender mucho más. Entonces la discusión está también, ¿quién se lleva esa renta? Me parece bárbara la discusión. ¿No? Y no pensar que ahí hay, digamos, algo que nos va a reemplazar o a correr, sino que por ahí podemos encontrar ahí un apoyo para, como vos decís, agrandar la torta, ¿no es Ujú, cierto? Agrandar la seguramente. torta, porque esta torta no alcanza. Además de que está mal distribuida, no alcanza. Ujú. Hace varios años, sobre todo después de la pandemia, no empezó, perdón, no empezó ahí, pero sí se profundizó. Se empezó a discutir esta cuestión de, che, el peronismo le sigue hablando a un sujeto trabajador Ujú. de un mundo industrial que hoy ha sufrido grandes cambios. El mundo del trabajo sufrió grandes cambios y el discurso del peronismo para relacionarse con ese sujeto todavía no se, vamos a decir, ayornó. A lo que te pregunto, ¿es efectivamente así para vos? ¿Cambia el sujeto social, cambia ese sujeto trabajador o cambian las condiciones, pero al fin y al cabo lo que se está discutiendo es lo mismo? Yo creo que en el fondo sigue siendo lo mismo, es el trabajo, la mano de obra, la capacidad intelectual, el talento de los trabajadores que se desarrolla, se potencia con nuestra educación, pero hay nuevas formas de organizar el trabajo y hay nuevas formas también nuevas identidades también podríamos decir dentro de lo que es el trabajo y de ahí nuestra propuesta, nuestro reclamo, podríamos decir, ¿no? Al movimiento justicialista y al movimiento obrero en general de la necesidad de contar con un sindicato de informática en el movimiento obrero, en el peronismo, para, bueno, también desde los trabajadores poder aportar la mirada de la tecnología, ¿no? Y no solamente del sector empresario o de sectores universitarios o meramente académicos, ¿no? Como en todos los sectores, ¿no? Uno quiere saber cómo funcionan los trenes y le va a preguntar a los ferroviarios. Claro. Y bueno, en este sector también es bueno preguntarle a los informáticos cómo funciona. ¿Pero sentís que hay mayor resistencia a la sindicalización en las áreas vinculadas a la tecnología o es un prejuicio? Yo creo que hay resistencia, pero también es una cuestión histórica de justamente una batalla cultural. En este sector en particular, muchos años se bregó como que era un sector de color de rosas, ¿no? Donde, bueno, estudiás 2 meses y ganás Sí. muchos dólares. Sin embargo, los trabajadores sabemos que no es así, sobre todo hoy en día estamos viendo que no es así, con el avance de la IA, con las cuestiones macroeconómicas, a nivel mundial está habiendo muchos movimientos en el sector y se está viendo justamente la necesidad que al final lo que somos son trabajadores y no talentos, colaboradores o recursos, Claro. o freelancers, sino que somos trabajadores. Tenemos un desafío porque como cada actividad, cada sector,
a este sector hay que abordarlo de otra manera y ahí está el desafío de nuestra organización. Me imagino que lo globalizado que está el trabajo lo vuelve más. Pues da esa sensación como de que son aguas internacionales, no caben las reglas. Entonces es mucho más difícil de legislar, organizarse, generar leyes sindicales, ¿no? Sí, hay un 15-20% que está en eso que se llama freelance o contractor, que en realidad tiene un empleador pero afuera, y acá vende Facturan con para un monotributo. Pero la gran inmensa mayoría, esto que yo les nombro, 160.000 trabajadores, Son está acá. relación de dependencia, recibo de sueldo, Claro. pero fuera de convenio. No tenemos paritaria, no tenemos actualización salarial, no nos reconocen título, no nos reconocen licencias de paternidad, maternidad, etcétera. Estamos, digamos, descubiertos en ese sentido y bueno, necesitamos justamente consolidar la representación para sentarnos a una mesa, necesitamos que la Secretaría de Trabajo llame a una paritaria, por primera vez en la historia que haya una paritaria, y bueno, hacer valer nuestros derechos. Obviamente está el desafío de gremio, construir fuerza, construir poder, digamos, a través de la organización colectiva. Che, voy a preguntarte cosas que quizás son una burrada porque quizás incurra en errores históricos, pero lo voy a simplificar No hay así. problema. Y quizás no tiene que ver estrictamente con tu área, pero hay algo que me interesa pensar, que es seguramente hay derechos que uno apunte a conquistar en algún momento en su vínculo con las pantallas y la digitalidad, que en este momento ni sabemos, ¿no? Que los necesitamos o que en algún momento lucharemos por ello. Digo mal y pronto, quizás la primera vez que un trabajador entró a una fábrica no sabía que iba a luchar no sé, por las vacaciones o por el aguinaldo, lo que sea. Es decir, en esta lucha por la soberanía cognitiva, ¿dónde pensás que tenemos que dar discusiones y que por ahí ni siquiera las podemos pensar porque ya forma parte de nuestra vida y porque lo asumimos como un elemento completamente natural, como una parte de nuestra mano? Es una pregunta, sí, amplia, la atajo, la tomo. Sin duda, uno no tiene todas las respuestas. Sin duda, uno como peronista cree en la comunidad organizada. Digo, nosotros necesitamos organizarnos porque no es que los informáticos, los tecnológicos tenemos las respuestas. Al contrario, los informáticos, como decía antes, podemos entender algunas cosas de cómo funciona y seguramente, por ejemplo, los educadores podrán aportar otras miradas y ahí en esa comunidad se van encontrando, identificando los problemas y las soluciones para construir la vida que queremos, ¿no? Uno, por ejemplo, vos decías recién la soberanía cognitiva. Yo creo que ese es un aspecto fundamental a abordar, de que las tecnologías, las pantallas, no nos controlen, no nos dominen el tiempo y podamos ser nosotros soberanos en ese sentido. Vamos un escalón para atrás. ¿Qué es la soberanía cognitiva? ¿Cómo la definirías o cómo la representarías? Bueno, debo decir, no soy especialista en el tema soberanía cognitiva, pero es la autodeterminación, si se quiere, que pueda tener una persona, un compatriota, para disponer de su tiempo, ¿no es cierto? Y poder enfocarse en las cosas que realmente importan, como los vínculos, la familia, la educación, y no estar atrapado justamente por un algoritmo que te dice, bueno, ahora mira esto, ahora mira esto, ahora mira esto. Che, Manu, ¿por qué si la mayoría de las empresas del sector son pymes, cuando se habla del sector informático se piensa en unicornios, ¿no? No sé cuántos unicornios hay, pero bueno, esas empresas que valen más de $1.000 millones y que nos quedan realmente muy lejos. Bueno, probablemente sea porque esos unicornios hoy en día conducen el sector, ¿no es cierto? Sobre todo los más grandes conducen el sector. Además, por más que la gran inmensa mayoría, 90%, sean pymes, en ese 8% que hay de grandes empresas se concentra un tercio o más del trabajo. ¿Sí? Son pocas empresas que tienen muchísimos empleos y tienen el poder en lo que son el poder de lobby en las cámaras empresarias, y justamente son los que bloquean de alguna manera la organización de los trabajadores. Nosotros lo estamos viviendo en muchas de estas empresas que persiguen la actividad sindical. Uno no se puede afiliar, no reconocen la cuota sindical, no lo permiten. Estas grandes empresas. Estas grandes empresas que tienen un discurso muy de color de rosas y muy de, bueno, no, seamos amables, seamos buenos y muy progresista, pero que a la hora de, digamos, de ejercer los derechos son coercitivos. Bueno, nosotros tenemos ese reclamo histórico, lo venimos denunciando. ¿Desde cuándo existe el gremio, che? El gremio existe desde el año 92. Ah, la mierda, un montón. Tiene un montón de años, de alguna manera fue,
digamos, crece con la irrupción de la industria en ¿Y sí misma. quiénes lo fundan, digamos? ¿Qué trabajadores de qué área? Ya sé que informática, pero ¿de dónde venían? Trabajadores esto se funda, y tenemos un libro, después se los puedo compartir, que cuenta la historia que se fundó en el Club Atlético River Plate. Oh. Cuando llegaron las computadoras, aplausos, por favor. Ah, es un gremio Pocos gallina. aplausos. Es un gremio de Hay de River. todo. Somos un gremio de todos los colores, No. de todas las ideologías. Nosotros decimos, para un informático no hay nada mejor que otro informático. ¿No es cierto? Pero tiene una fundación ahí, compañeros del sindicato de UTEDIC, de alguna manera, bueno, empiezan a interpelar a los compañeros de informática, decir, bueno, ¿ustedes de qué gremio? Y ahí se empieza a fundar y empieza a crecer. Actualmente el gremio se desarrolla mucho en los últimos años con la conducción de nuestro secretario general, Ezequiel Tosco, que le da un impulso grande, nos invita a pensar en grande y conquistamos la personería gremial, que es como la mayoría de edad para un sindicato. Ujú. Y a partir de eso, bueno, el reclamo histórico por el convenio colectivo, por las paritarias, que son ni más ni menos que los derechos colectivos de los trabajadores, porque si vamos todos solos, creo que los que estamos en la militancia, en la actividad, sabemos que si vamos solos nos devoran y la cuestión es organizarse. ¿Y son parte de la CGT? Somos parte de la CGT y estamos, bueno, ansiosos de poder abrir y participar de los debates de la CGT porque la tecnología ha avanzado. Siempre históricamente la tecnología ha moldeado y ha transformado el trabajo, pero ya, digo, la tecnología es mucho más que un microondas, sino que tiene que ver con hoy en día la digitalidad justamente y nuevos paradigmas que necesitamos dinamizar dentro del movimiento obrero en su conjunto. Manuel, todos sabemos que se está llevando adelante una revolución tecnológica sin precedentes. Algunos tienen mayor conocimiento, otros tocamos más de oído, pero todos sabemos que está pasando algo realmente transformador para la historia de la humanidad. Me centro un poquito en la inteligencia artificial, tema que también uno escucha todo el tiempo, no termina de comprenderlo. Cuando comprende algo, de repente se da cuenta que lo que comprende es un 1% de un universo gigantesco. Cierto. ¿Qué riesgos y qué oportunidades ven para los trabajadores ustedes con el desarrollo de la inteligencia artificial? Es grande, la pregunta es amplia, no puedo agregar ningún diagnóstico. Nosotros creamos un laboratorio de innovación y de tecnologías aplicadas al trabajo, justamente con la responsabilidad de abordar esto de manera científica. Los compañeros están constantemente analizando datos y leyendo informes, estudiando el impacto, ¿sí? En general, creo que no hay que ser catastrófico, creo que hay que entender que la inteligencia artificial viene no a borrar el trabajo, sino a reconvertirlo. Sobre todo tiene más impacto en algunos sectores, sobre todo en algunos roles, ¿sí? Y en algunas habilidades, ¿sí? Algunas de nuestras habilidades van a ser reemplazadas por inteligencia artificial, pero muchas otras no, ¿sí? Hoy en día no es tan grande el impacto. Creo que el gran desafío que tenemos, como decía antes, es que la productividad que va a generar, sin duda, esta inteligencia artificial, bueno, los trabajadores la podamos hacer valer, la podamos percibir, la podamos gozar, digamos, ¿no? Porque si esa productividad, si esa renta extraordinaria se la van a llevar solamente los empleadores, vamos a estar peor que ahora. Claro, pero... A ver. No, también pienso, bueno, ¿y qué lugar le cabe al Estado, no? En este desarrollo, porque uno también podría decir, bueno, si el Estado solamente va a venir a discutirlo, pero de ninguna forma va a tratar de fomentar el desarrollo de estas tecnologías, Claro. va a ser más difícil, ¿no? Dar la discusión desde ese lugar. Sí, la verdad que sí, se ha dicho mucho, siempre hay mucho humo en torno a este tema Claro, también. La inteligencia artificial hay que analizarla uno en toda la cadena, si se quiere, de la informática. Uno tiene que pensar primero dónde se diseñan y se fabrican los chips. Cómo, dónde, con qué tecnología, con qué know-how. Segundo, dónde se instalan los data centers, ¿sí? Los data centers del mundo hoy en día hay 2 países que concentran la gran inmensa mayoría de los data centers, Estados Unidos y China, tanto en sus territorios como en otros, y después un poco más diseminados. En Argentina no tenemos data centers, ¿sí? Y después, en esos data centers, que son centros de datos, ¿qué tecnología se ejecuta? ¿No es cierto? ¿Qué software se corre ahí arriba? ¿No es cierto? Entonces, nosotros podemos, como argentinos, creo que el Estado debería promover la planificación, ¿sí? Nosotros entendemos que la comunidad informática debería tener la capacidad, la madurez suficiente como para proponer un
un modelo de desarrollo del sector, un modelo de trabajo, un modelo de educación que articule todas las bondades y las riquezas que tiene nuestro país y que trascienda a los cambios de gobierno. Claro. No podemos que un cambio de gobierno tire todo para atrás y todo para adelante. Ahora, Manu, vos sos peronista Sí, y sos Personalmente informático. sí. Sí, Personalmente sos peronista y sos informático. sí, señor. ¿Vos sentís que el peronismo tiene un proyecto para la comunidad informática? Yo creo que está queriendo avanzar, pero le falta mucho, nos falta mucho. Y insisto nuevamente, espero que nuestro gremio, humildemente, desde su lugar y desde su responsabilidad de representar al trabajo de los informáticos, pueda ser convocado. Lo está haciendo Bien. incipientemente y celebramos eso. Insisto, no tenemos todas las No, respuestas. más vale, y esto me parece lo más interesante. Pero creemos que quienes desarrollamos la tecnología tenemos algo para decir. Uno también, más allá del peronismo, ¿no? Uno como trabajador de la informática a veces ha visto en todos los gobiernos, en todas las instancias dirigenciales, los informáticos a veces nos agarramos la cabeza por cómo funcionan algunas cosas, algunos trámites, ¿no? Algunos asuntos y no, esto no puede ser así. Claro, Y me uno aleja, siente- claro. Yo creo, mirá, Vero, que nosotros como trabajadores de la informática tenemos un rol social y tenemos un rol en un proyecto nacional. Me gustaría, como peronista, que el movimiento nacional justicialista tenga un proyecto nacional. Si está, creo que no, hoy no está más desdibujado, no lo conozco, pero estamos para construirlo y creo que no tiene que ser nunca un proyecto de los peronistas, sino que tiene que ser un Bien. proyecto de país. Y nosotros, siempre que nos convoquen, cualquiera que nos convoque, nosotros siempre estamos ahí dispuestos para dar una mano en nuestro lugar. ¿Y cuáles son las discusiones que se están dando que te parten la cabeza, digamos, que no podés resolver, ¿no? Que te vas a tu casa y decís, che, la verdad que, bueno, no tengo por qué tener una posición tomada porque, no sé, algo que uno dice muy poco en esta época que es, no sé. Tengo que seguir pensándolo un tiempo. Sí, mira, personalmente yo, bueno, me desempeño como secretario gremial y de organización y el gran desafío que tenemos con mi equipo y en el gremio en general justamente tiene que ver con interpelar al trabajador, con darle las herramientas, con construir una organización que le dé la seguridad. En la medida que nosotros tenemos seguridad, los trabajadores se acercan, participan, pero después, digo, está del otro lado esa persecución que ocurre en estas grandes empresas como Globant, Accenture y demás, que nos limitan. Bueno, el gran desafío nuestro es construir ese poder, sellar esa fuerza que nos permita organizar el trabajo, porque estamos convencidos de que para un trabajador no hay un lugar mejor que no sea su sindicato, su lugar de participación, de identidad, de militancia, de construcción, de desarrollo, no solamente del salario y de las condiciones laborales, sino de lo que es la vida, la familia, la recreación, la formación profesional. Digo, todos esos aspectos. Uno como también miembro de esta generación millennial de alguna manera, a ¿Cuántos veces le años tenés, invade Manu? 39. A veces nos invade un poco la ansiedad, pero creo que, bueno, tenemos que ser prudentes, no tenemos que dejarnos llevar por la vorágine, tenemos que tener la capacidad de reflexionar, de pensar en grande y de saber que en la Argentina tenemos las herramientas para construir los cimientos, en el movimiento obrero en particular, tenemos las herramientas para construir una organización sólida y organizaciones sólidas en general. Y en definitiva creo que lo que todo argentino quiere, que es una Argentina grande, un pueblo feliz, y es eso, ¿no? Che, ¿y encontrás hoy una apertura en la dirigencia política para pensar en conjunto este sector y las demandas que plantea su desarrollo? Es amplia la pregunta, sos bravo con la pregunta. Pero está bien. Yo creo que se está abriendo. Bien. Se está abriendo, se está dando, se está viendo. También hay, naturalmente, creo que nosotros como gremio también empezamos a hacer un poco más de pie, ¿no? De pata ancha, como se dice en el pueblo. Y bueno, se empieza a ver y bueno, eso se empieza, ¿no? Una de cal, una de arena, se empieza a construir. Nosotros venimos siendo convocados por distintos dirigentes, referentes, tanto del movimiento obrero como del peronismo, en general, de la política, somos consultados, digo, ¿no? Y eso es valioso y eso abre más y más desafíos. Y
Creo que falta mucho, pero está sucediendo. Está pasando. Está pasando. Está empezando a pasar. Sí. Che, vi que desde el gremio crearon un laboratorio de inteligencia artificial. Sí. ¿En qué consiste la iniciativa? La iniciativa es un espacio científico, digamos, ¿no? Donde poder analizar el impacto que tiene las nuevas tecnologías, si se quiere, puntualmente la inteligencia artificial, pero también otras, en lo que es la gestión algorítmica del trabajo. Como decía antes, solidariamente colaborar con otros sectores, además del nuestro, ¿no? Y ver cómo esos algoritmos están impactando, están transformando las dinámicas laborales, cómo están, cómo están amenazando también los derechos laborales y de alguna manera poder construir herramientas, informes, formar cuadros para revertir eso y también, bueno, aportarlo justamente al movimiento. Y este año estuvimos en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo, presentando algunas propuestas. Estamos también, porque este fenómeno de sindicalización en el sector informático está pasando en el mundo. Ah, bien, eso me Sí, interesaba también. en otras latitudes, en Estados Unidos, sin ir más lejos, Mirá. pero también en Europa, en Francia, en España, en Latinoamérica, en Brasil puntualmente. Está habiendo procesos de organización de los trabajadores y bueno, la intención nuestra, casi una necesidad también, es pensar esto globalmente. Ni hablar, claro. Porque las empresas tienen pata en distintos Obvio, países y obvio. por más que las creen acá a 4 cuadras, después se radican en Luxemburgo o en Delaware, entonces hay que estar organizados globalmente. Y bueno, estos debates también nos llevan a esa arena que para nosotros es un orgullo participar del debate en la OIT y ir con la CGT de manera orgánica y bueno, aportar nuestro grano de arena, ¿no? Siempre digo. Che, Manu, el gobierno de Milei prometía un fuerte impulso a la economía del conocimiento, por lo menos en los papeles. ¿Qué promociones o exenciones impositivas tiene hoy el Estado para este sector? ¿Tiene? Las exenciones se han mantenido iguales. Ok. Yo no he visto cosas nuevas. Vienen desde hace muchos años y son bastante generosas para este sector. Creo que lo han hablado acá. De hecho, hay jingles, ¿no? Que dicen con la tuya. Yo tengo un sticker que dice muy bueno. ¿No? Con la tuya, con la mía, con la nuestra, hemos ayudado a ¿Vos estas tenés empresas. un sticker que dice con la tuya? Sí, con la tuya, de esa canción del Aleluya. ¿Cómo los jingles llegan a todos lados? Llegan a todos lados. Las exenciones son muchas. Nosotros lo que pedimos, lo que promovemos es que haya una mejor distribución, que eso le llegue a las pymes y no solo a las grandes corporaciones. Empresas que empezaron, las ayudamos, crecieron, pero hoy ya no necesitan de esa ayuda, de esas exenciones impositivas millonarias. Y también que le llegue al trabajador, ¿no es cierto? Porque en esta industria lo que nosotros tenemos que promover es que el trabajador trabaje en relación de dependencia en una empresa, que no trabaje todo en negro para afuera, mucho menos que no se vaya. Con lo que nos cuesta formar un trabajador informático en la universidad, en los centros de formación, la pyme que le da el primer laburo y después los compañeros se nos van. Entonces tenemos que buscar los mecanismos para que esos beneficios también le lleguen al trabajador y permitan, justamente que sean equitativos los beneficios, revisarlos, ¿no? Este régimen primero fue la ley de software, después la ley de economía de conocimiento. ¿Son buenas leyes? ¿Las bancan ustedes? Nosotros, a priori las bancamos. Sin embargo, entendemos que hay que revisarlas. No pueden ser, ya tienen muchos años, sirvieron en un principio, pero después generaron, nosotros decimos, más que un régimen de promoción, generaron un régimen de concentración. Entonces, hay que velar por eso. En la última reforma que hubo de esta ley en el Congreso, el Senado puso, fue en el año 2020, el Senado puso una condición de que las empresas para acceder al beneficio tenían que tener cumplir las obligaciones gremiales. Lamentablemente después el Ejecutivo esquivó eso con declaraciones juradas y digamos una minucia de ese estilo. Y finalmente digo, estas grandes empresas no tienen ningún organismo que los controle. Porque ningún gobierno les ha podido poner el cascabel al gato, como se dice, y los trabajadores no estamos todavía siendo convocados a esas mesas, ¿no? Claro. Nosotros decimos, llévense los beneficios, promuevan, generen empleo. Ahora,
El empleo tiene que ser de calidad, no puede ser con salarios congelados como tenemos hoy en Globant, por ejemplo. No puede ser con despidos masivos, no puede ser sin paritarias, no puede ser. Tiene que ser como es el trabajo en la Argentina, con derechos, con representación gremial y con todas las de la ley. Che, Manu, te hago la última, al menos por mi parte. Si nos están mirando trabajadores informáticos no agremiados, no sindicalizados, ¿cómo pueden hacer para acercarse? O para entrar en contacto con ustedes. Pero cómo no, pueden entrar a informáticos.ar. Bien. Esa es nuestra web, de ahí pueden saltar a las redes, de ahí pueden encontrar los contenidos. Yo siempre le digo a todos los compañeros, lean los contenidos porque todo lo que producimos es genuino, es real, son actividades que hacemos, son hechas por propios trabajadores informáticos. Como decía antes, nosotros promovemos un gremio hecho por los propios informáticos, promovemos un gremio que no sea... que sea soberano, que no dependa de un partido, de un sector político, más allá de que cuando uno abre un gremio, los que más venimos somos peronistas, pero en nuestro gremio hay compañeros y compañeras de todas las ideologías y demás. Así que informáticos.ar, los invitamos a participar, a sumarse, porque hay mucho por hacer y necesitamos de todos. Pará, te quería decir dos cosas. La primera, esto es una discusión que puede parecer escandinava en la situación económica que atraviesa la Argentina hoy, pero una vez escuchaba una discusión entre dos compañeros que saben mucho más del tema, diciendo, hablando de la necesidad de tener, de construir redes sociales que se rijan por algoritmos que no estén tan mercantilizados. Es decir, que si vamos a pasar 8 horas mirando esto, que no sea simplemente para que nos vendan sartenes y tostadoras. ¿Lo ves es difícil? ¿Es posible? ¿Es carísimo? Técnicamente es posible. Después, en este mundo, en este sistema que vivimos, es difícil hacer valer, digo, normas distintas de consumo, de uso, de relaciones, ¿no es cierto? Tenemos. Ha habido intentos, qué sé yo, por ejemplo, con todas las olas de violencia que hemos visto en X, se creó Blue Sky, una ola que fue para ahí. Lo que pasa es que después las discusiones centrales se seguían dando en X, entonces todo el mundo decía, no, pero vamos a Blue Sky y somos el reducto de los que queremos un mundo distinto, pero al final la discusión hay que darla en el barro de X. Entonces, es posible, pero creo que la discusión hay que darla en todos los frentes, Bien. en todos lados. Así como ustedes, por ejemplo, están saliendo por YouTube y me parece una buena decisión. Porque Claro, es ahí pero donde por estamos ejemplo, todos. sí, estoy de acuerdo. Sin embargo, justo en la Argentina, donde tenemos muchos canales organizados y grandes, con programaciones durante todo el día, pienso en la posibilidad. No va a pasar porque los canales son más de venirse la happy, de venir de robarle programas a otro y esas cosas. Pero si estuviéramos todos organizados, pienso, si mañana Olga, Luzu, Blender, Gelatina, El Destape, AZZ, LAC, todo, Bondi, etcétera, todos dijéramos, che, vamos a salir por otra plataforma que es streamear, por ejemplo. Sí, nos costaría más, quizás el numerito no diría que hay 10.000 personas, sino que tenemos 2.000 o 1.500, pero bueno, tendríamos cierta soberanía de plataforma, porque yo mañana YouTube me baja y tengo un quilombo de la san puta, mano. Realmente tenemos un quilombo grande de verdad. Sí, me imagino. Y no sé qué hacer ahí tampoco. Insisto, YouTube tiene una oficina en la Argentina, los trabajadores que trabajan ahí tienen la mejor con nosotros, nos dan una mano, están digamos, cerca. Bien. Pero por ahí es no sé, algo que viene de más arriba. Y no lo digo en términos. Cierran YouTube. No lo digo sí, ni hablar. No digo en términos conspiranoicos, tipo, quieren silenciar a Gelatina. No, te entiendo. Te mandaste una cagada, un día aparece una pistola en un coso, o una teta, o lo que sea. Y de repente, ¿qué carajo hacemos, no? ¿Eso es posible, digamos, tener una plataforma donde podamos todos salir por ahí? Sí, es posible técnicamente. Supongamos que económicamente se consiguen los medios. Yo te tengo que devolver la pregunta. ¿Es posible que todos esos canales de streaming se pongan de acuerdo? ¿Coinciden? ¿Tienen una mesa? Hay que generar organización. No sé si es una cámara, si es un gremio, si es un... Es todo, es un poco Pero todo. es todo, ¿no? Un colegio de profesionales. Son las instancias de organización. Por eso a mí todo me lleva a la comunidad organizada. Y sí. Digo, ahí está, de alguna manera, las formas en que nuestro pueblo históricamente se ha organizado. No, y nosotros creemos en lo mismo. Y ahora estamos hablando con un dirigente sindical y ayer hablamos por teléfono con un científico y tuvimos hace 2 semanas mesa de jubilados y hablamos con estudiantes. Creemos en lo mismo. Me pone muy contento. Y muchos dirigentes políticos Y también. les agradezco mucho que inviten a dirigentes sindicales, porque no es común en los canales de streaming que haya tantos dirigentes, así que gracias y aprovecho mandarle un saludo a mis compañeros que están expectantes y felices de
que estemos hoy acá, ¿no? En mi persona están todo un montón de compañeros que Bien. todos los días trabajan y militan. Les mandamos un abrazo grande entonces a todos ellos. Nosotros los viernes no salimos al aire, así que de paso le decimos buen fin de semana. Manu, muchas gracias por pasar por Gelatina. Gracias a ustedes. Por favor, hablábamos con Manuel Alonso, secretario gremial del Sindicato de Informática, Asociación Gremial de Computación.